Ok, ahora sí. Hola, queridos amigos, qué gusto compartirles el día de hoy este tema acerca de si vale la pena leer la Biblia o no. Va a estar muy bueno, promete. Ya estoy invitando a nuestro amigo José Ignacio. Ok, por ahí veo que se van conectando poco a poco. Por ahí me pueden ir comentando qué opinan acerca de eso, si vale la pena o no eh, leer la Biblia o no, si les gusta leer, no les gusta leer, ¿ok? Ya se está conectando Ignacio, ¿ok? Por ahí ya no está, ahora sí, ok. Sí, me escucha. Eh, ¿Cómo ves? sí, ¿cómo has estado, hermano? Te extrañamos en el último live, pero Pero en bueno, este sí podemos a poder compartir, gracias a Dios. sí, el internet ese día estaba pésimo porque, bueno, estaba pésimo. Y no, nada, yo intenté y no se Está- pudo, pero sí, bueno, escuché parte de toda la conversación y todo muy bueno. Quedé bastante cortado porque quería participar, tenía varias sí. cosas, tengo varias cosas de ese tema para aportar, pero Se puede será en otra ocasión. incluirlo en otra ocasión o podemos incluirlo también porque la Biblia habla también sobre la iglesia, congregación y también se puede compartir ese elemento si quieres. Claro, por supuesto, sí, si se dan los tiempos, Ah, pues se toca. sí. Eh, bueno, para dar inicio, queremos hablar sobre la Biblia y si vale la pena o es importante leerla, ¿no? Es un libro, como bien sabemos, que contiene muchísimas cartas, libros del mismo está el Antiguo, el Nuevo Testamento, con muchísimos libros. El Antiguo básicamente habla sobre la creación del mundo y la fe, poseyendo la ley que le fue dada a Moisés en el monte Sinaí, con los 10 mandamientos. Luego vinieron muchísimos requisitos más y mandamientos. Creo que son en total como 600 y tantos requisitos que se dieron en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Imagínate, un poco de estrés para cargar todo eso. Luego viene el Nuevo Testamento con los evangelios, los discípulos, eh, que significa Evangelio Buena Nueva en español. Es 613, sí, exactamente. Requisitos. Que en realidad no pudimos cumplirla. Y yo creo que no cumplimos ni una a cabalidad, correctamente. De hecho, Eh, acotar algo ahí, la ley y el propósito de todas esas leyes no era que se cumplieran. O sea, el propósito de esas leyes era demostrarle al hombre que no podía cumplirla, o sea, que no la puede cumplir tampoco. claro, Es como, bueno, que no, esto no es de este tema, ¿no? Este tema es, ¿vale la pena o no leer sí, la Biblia? Pero el hecho de que si se debe cumplir, si se puede o no se puede, si la gente investiga o hace su tarea un poquito de escuchar en las fuentes correctas, van a darse cuenta o van a llegar a la conclusión de que la ley no es para, o sea, no fue hecha meramente para que, o su propósito no era para que el hombre la cumpliese porque no está capacitado para claro, cumplirla, sino es para mostrarle al mismo hombre su incapacidad para que la pueda cumplir en sí mismo y por eso es que tiene que venir Jesús para que pueda
darle vida a Ah, esa posibilidad. para cumplirlo por nosotros, ¿no? Por eso él cumplió la ley, ¿no? O que en él podamos cumplirla, que es diferente, es muy distinto. Eh, ok, esta pregunta te la quiero hacer a ti. También cualquier persona que quiera opinar está libre para hacerlo. En cuanto al comienzo de la Biblia, hermano, ¿cómo comenzaste a leer la Biblia? ¿Alguien te animó a leerla o te recomendó cómo hacerlo, cómo iniciar, cómo comértela? Ok. Cuando yo inicié a interesarme por leer la escritura fue cuando empecé a asistir a lo que se le llaman células. Que yo empecé a asistir a una célula porque un amigo bastante intenso me empezó a decir, vamos a una célula, este, lo otro. Entonces, me animó. Cuando yo fui a la célula, fue muy chévere porque gracias a Dios me encontré con gente que, me encontré con personas no religiosas, personas normales en la vida, que se reunían entre sí porque éramos jóvenes, eran panas todos, y compartían de la palabra. Eran personas que leían, personas que sabían, y sus reuniones eran echar broma, disfrutar y hablar de la escritura, que es lo que dentro de este círculo se le llama célula, pues, a esas reuniones que tenían ese propósito, reunirla, pasarla bien y hablar de Cristo, de Dios, de la Biblia, todo lo que tiene que ver con la fe. Entonces, claro, a mí me impactó mucho porque cuando yo llegué a la célula tenía tenía preconcebida una imagen de la gente que va y habla de Dios y todo lo demás, que eran señores, más que todo. Yo esperaba que iban señores ahí, pues. Yo decía, bueno, no hay señores, hablar de la escritura. Y no, me encuentro que estaban todos contemporáneos y comíamos chévere, todo lo demás. Entonces, a mí se me despertó porque se hablaba de Cristo y empezó a ser interesante el tema, como lo hablaban. Ellos debatían y yo decía, ah, pero está chévere, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿Esto es posible? ¿Es real que esto pasa? Entonces empezaba a haber curiosidad. Y esa curiosidad obviamente me llevó a tratar, a querer saber más y pues para saber más habría que ir lo que te van a decir ellos es que lee la Biblia, pues si quieres saber más. Y mi recomendación, o sea, la recomendación que me dieron a mí fueron empezar a leer dos libros. Uno, Juan, el libro de Juan, y Proverbios. El libro de Juan, cuando ellos me dijeron, mira, el libro de Juan, porque aquí vas a conocer la historia de Jesús, para que sepas quién es Jesús, su contexto histórico. Y Proverbio, porque bueno, Proverbio es un libro de sabiduría que te va a proveer de principios, te va a proveer de cosas para que tú, independientemente de que conozcas o no la vida de Jesús, puedas ponerlo en práctica y eso te va a ayudar a entender un poquito más la vida, cómo funciona la vida y a prevenir muchas cosas, pues. Para volver, si tú eres, te vas convirtiendo un poquito, cada día un poquito más sabios, vas a empezar a cada día a tomar decisiones más acertadas y todo lo demás. Bueno, en ese momento yo no entendía eso, pero eso es lo que me quisieron decir. Y así fue como yo comencé. Por Juan, porque de los cuatro, bueno, de los cuatro libros que hablan de la historia de Jesús, Juan es como el que tiene un lenguaje literario más cercano, más familiar, no tan técnico, no tan a la vista de un espectador, sino más cercano. Por eso es que le dicen el discípulo amado. Pero bueno, eso no lo tengo tan claro, pero tiene un lenguaje, la escritura de Juan, un lenguaje más cercano y te vas a como a identificar un poco más a la hora de leer su historia. Y Proverbios, porque Proverbios pues es un libro que te va a proveer a ti de sabiduría para conducirte en la vida. Proverbios, Entonces, por eso, proveos, proverbios provee. provee Sabiduría. sabiduría. Sí, Ah, bueno, ahí dice, si tú, o sea, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, claro. ¿no? Y Sí. si tú tienes temor a Dios, vas a intentar honrarlo, pues. Pero para poder honrar a alguien, tú tienes que conocerlos, tienes que entenderlo, tienes que saber cómo se maneja, cuáles son sus intenciones, todo lo demás. Y la única forma de que tú tengas como que el interés de honrar a alguien es que lo conozcas. No, Claro. Y si no, o sea, si un desconocido amado, no te va a decir claro, X, pues, X con ese. es amado, como fue el caso de Juan, más todavía. Claro. Bueno, y así fue como yo me inicié. Ahora, pasado el tiempo, yo podría recomendar
otras cosas, pero de esa manera Unity me sirvió mucho porque conocí el contexto histórico de Jesús, es decir, de dónde es, quién es, cuál es su círculo familiar, su contexto cultural y todo lo que se relata acerca de la figura histórica de Jesús. Y Proverbio, porque bueno, Proverbio te vuelve más sabio, pues. Eso es infalible. Tú lees Proverbio con la mente abierta y dispuesto a aprender y a entender lo que estás leyendo, cada día te vas a volver una persona más inteligente, más sabio, vas a tomar mejores decisiones. Eso es principio básico. Más sobriedad, más sentido común. Bueno, por acá las personas están saludando. Saludos, hermanos Javier, Ken, Ken, sí, Ken. Se llama Kenny Colmenares. Kenny, claro, Kenny. Kenny Colmenares. De allí depende todo. Gran saludo, claro, querido amigo Kenny. Claro, Pero desde el Génesis de Jesús. él dice que desde el Génesis se habla de Jesús, pero eso solamente lo vas a ver personas que ya empecemos a, a trazar bien la escritura para entender lo que el Génesis quiere hablar y relacionarlo con Cristo. Pero la figura histórica, para que tú puedas entender la figura histórica, que creo que es lo más recomendable para cualquier persona que quiera empezar a conocer la figura de Jesús, es que empiece, bien sea por los 4 libros, bien sea por Marcos, por Lucas, por Juan o por Mateo. Claro. Porque es la figura histórica entendible para alguien que de repente no tiene la habilidad de trazar bien la escritura, de entretejer bien la figura, los tipos, la simbología. Claro. Entonces hay que empezar desde el inicio, pues. Y a nivel literario creo que hay que empezar por el nivel que tú tengas a nivel de lectura. Yo no soy un hábito lector, es decir, yo no soy una persona como Ismael, un amigo de nosotros, que te puede escribir una novela histórica de Barima con ficción y todo y sacarte 4 tomos, como lo tiene Valgo Acuña. pero uno que no tiene esa habilidad para comprender a nivel lector, porque tú nunca has leído un libro, no te ha interesado leer, o si te ha interesado, lo mejor es que empieces por lo sencillo, que sería el contexto histórico de Jesús, quién era Jesús, dónde nació, y luego empezar a descifrar todo el concepto, todo el contenido simbólico que contiene el Viejo Testamento. Pentateuco, los primeros libros, claro. Otra preguntita importante, Ignacio, y también para quienes quieran opinar de la Biblia. ¿Has tenido alguna experiencia que corrobore lo que allí se dice? Y si has investigado acerca de su autenticidad. Creo que te estoy bombardeando mucho con preguntas. Luego, si quieres, te las repito. Pero... A mí no me importa. A quemarropa esas preguntas. No importa, pero yo voy a hacer preguntas también, así que no hay problema. Yo aquí te la vas a cobrar. No, yo no soy vengativo, pero sí. Mira, la pregunta es que si he tenido alguna experiencia que corrobore la veracidad de la escritura. No, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, experiencia no. No he tenido ninguna experiencia que digamos, mira, esto me confirma que la Biblia es cierta, no. Nunca he tenido una experiencia ni sobrenatural, ni nada, ni cosas así extrañas, nada de eso. Lo que sí es que... ¿Qué es la vida? Bueno, o sea, podría... Lo que Dios dice, ahí, se ha cumplido en tu vida. Claro, pero eso ya uno lo asimila porque tú asumes que lo que está escrito es verdad y entonces cuando empiezas a tener una visión y empiezas a ver las cosas que te pasan de una forma diferente o empiezas a relacionarlo porque ya lo que tú has leído está en tu mente. Entonces hay una relación cognitiva, ¿ves? Sí. De eso. Pero hablando de la veracidad de la Biblia ya es algo diferente. Porque si yo leo un libro de ficción, o cualquier otra cosa, o veo una película, por ejemplo, y de repente sucede, por ejemplo, para exagerar,
yo veo la película de Rápido y Furioso y entonces sale volando el carro Claro, porque, porque se desvió porque iban a chocar, sale volando el carro vuela como un avión y ¡pam! Caen a otra rampa y no hay sucede y dice el protagonista, no, esa es cuestión de fe. Oye, y yo veo que en la realidad hay un choque, una cosa, un accidente de tránsito, sale volando los carros y pum, sobrevivió alguien. Yo digo, no, pues que esto es verdad. Eso que pasó en la película es cierto, eso puede suceder cuando se sabe que la película es ficción, pues. claro. ¿Ves? Entonces, relacionar las cosas de esa manera no es una evidencia que te dice, no, mira, es verdad lo que me pasó. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente tiene experiencias en la iglesia, en la cosa, entonces, claro, empiezan a utilizar eso como base para decir, no, es que es verdad lo que dice la escritura. Y son fundamentos muy débiles porque se te pueden dar a ti muchas más razones por las cuales eso ocurrió y no necesariamente porque lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que yo digo que podría validar una escritura como la Biblia? Bueno, los principios básicos que pueden dar validez a un documento, ¿no? A un documento histórico. Que nosotros no, ojo, nosotros no somos expertos de literatura antigua ni arqueólogos para saber cómo es que se determina la veracidad de un escrito que se haya encontrado y todo lo demás, pero algo hemos leído y creo que uno ha hecho la tarea de buscar, de escuchar fuentes confiables, ¿verdad? Que se dedican a eso y contrastar con todo lo que también has escuchado. Entonces, por ahora, para empezar, una de las cosas que me han dado a mí como que la seguridad o tener esa certeza de que la escritura es verídica o tiene un gran porcentaje de validez a nivel de documento como tal, es toda esta información que tú puedes conseguir de la forma como se escribió, cómo se mantiene una línea literaria, un pensamiento literario durante toda la escritura, cuando cada una de esas escrituras fueron escritas en momentos históricos diferentes, Claro. en lugares culturales distintos, con personas muy diferentes, en un entorno social muy diferente, y que todos entretejan una misma línea de pensamiento y sin desvirtuar la personalidad de cada uno. Entonces, primero eso es algo que te puede brindar confianza cuando tú lo observas de una manera inteligente, consciente, con responsabilidad. Y otro es que personas que se dedican a estudiar los escritos como evidencia de hechos que ocurrieron a nivel histórico y que no son cristianos, sino que son no cristianos, te dicen que esos escritos tienen que ser verdaderos o verídicos, porque los mismos estudios que ellos les aplican a documentos antiguos Claro, como la Odisea, como todas estas cosas que ya también se tienen por válido, aplicándola a esto, pues dan el mismo resultado de que inevitablemente eso existió. Eso existió. O sea, el documento fue escrito, el documento es verdad. El mensaje que tiene ahí es otra cosa, pero el documento es cierto. Y también que hay formas y hay personas no cristianas a nivel científico, con métodos científicos y todo lo demás, que han aplicado eso al estudio de la supuesta muerte y resurrección de Jesús. Digo supuestamente y resurrección citando palabras de ellos, ¿no? Palabras de personas no cristianas que aplican eso para ver si en verdad esos eventos históricos fueron reales o fueron, bueno, una inventiva de una sociedad judía muy avanzada para establecer un sistema religioso y permitirles gobernar el mundo. Pero, pero ellos aplicando eso han determinado de que, hey, no hay forma de que Jesús haya quedado vivo de esa tortura. Y hay muchas evidencias a nivel histórico de que a Jesús lo vieron después de la muerte. Entonces, hay sí. evidencia. Es decir, no estamos aquí haciendo un estudio, una tesis para defender eso, pero O una la gente apología del tema. Pero sí, sí le puede dar confiabilidad, autenticidad a la Biblia. No sé si si tú o nuestros amigos que están conectados han visto la película La evidencia de Cristo. De
Lee Strobel, él fue un periodista ateo que trabajó en unos tribunales penales muy importantes acá en Estados Unidos, y él valiéndose de esa experiencia que tenía de investigar crímenes, asesinatos atroces y muy conocidos acá en Estados Unidos, investigó sobre la existencia de Cristo y la Biblia a través de los elementos probatorios que él utilizaba para hallar la verdad de todos los casos y asesinatos y crímenes súper sonados acá en Estados Unidos. Porque su esposa era creyente. Él llegó a decir que muchos argumentos empañaron su visión acerca de la Biblia, pero un día hizo un examen detallado, un análisis detallado sobre la Biblia, y vio que sí, que en efecto tenía un origen divino. Decía, no solamente por su sabiduría e inteligencia y profundidad que te da sin aliento, sino también dice que por los relatos claves, como tú estabas comentando, de los testigos y relatos de los testigos oculares que estuvieron allí con Jesús como sus discípulos, y que había en efecto esa correlación entre ellos y que no les dio miedo, y este señor cuenta que ellos fueron muy honestos a la hora de compartir sus experiencias, por más difíciles que fuese para interpretar y para entender lo que ellos vieron, y no les dio miedo la crítica que pudieran recibir por eso. Y diciéndolo desde distintos puntos de vista, perspectivas que, que no coinciden en totalidad, pero eso le da más credibilidad a lo que ellos estaban comentando. Luego este señor fue a visitar a un padre que era arqueólogo e historiador, y le preguntó, mire, ¿usted por qué dice que verdad existe Cristo y que la Biblia es auténtica? ¿Qué método utiliza? El mismo método que utilizamos para chequear cualquier libro antiguo, haciendo comparaciones con los manuscritos y copias que vienen del original. Y entre más antiguo sea, mejor. Él dice que solamente un libro antiguo supera la cantidad de manuscritos que han visto o copias que se han recopilado después de la Ilíada, que eso, no sé si han escuchado, eso es una poesía griega hablando de la guerra de Troya, que es como la Biblia para los griegos hoy en día y en esa época. Es la Biblia. Dice eh, que los historiadores han recaudado 5.800 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Dice que son como 4 veces más que la Ilíada, y el fragmento más antiguo del último libro, del libro de Juan, fue encontrado en el antiguo Egipto. Y le pregunta a este señor, ¿y hace cuánto tiempo pasó de ese descubrimiento al original? Y dice que fueron 30 años. Dice que ningún otro libro se compara a la Biblia ni a la Ilíada. Solamente dice 100 copias de Sófocles, poeta griego, 7 copias de la tetralogía de Platón y 5 copias de la obra de Aristóteles. Dice que la obra de Aristóteles mide un poco más de 1 metro. En cambio, las copias de la Biblia miden 1 kilómetro de altura. Esa es nada más la diferencia. Claro. Y bueno, al final ellos fueron a ver el sudario de Cristo, obviamente una réplica, y le preguntó, hey, ¿y por qué Jesús, teniendo tanto poder, no se liberó de la cruz? Y él dijo, le comenta el padre de una manera muy interesante, bueno, por una sencilla razón, por amor. De ahí quedó como que, sí, lo quedó. Eso también es la historia de Strobel, ¿no? Ese pedacito es la historia de Strobel y bueno, uno puede pensar que podría romantizar también la anécdota para contarla. Pero, Dios, mira, si a nivel lógico, el fundamento de la fe cristiana está en la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucita, que la fe no se sostiene, no tiene ninguna validez. Pasa a ser una historia más interesante de toda la historia y ya. Pero si resucita y hay formas de establecer
evidencias acerca de la resurrección de Cristo, ya es otra cosa, es otro nivel. Es algo que no ha sucedido, no había sucedido nunca y no ha sucedido todavía y es muy posible que no suceda más. Entonces, el Lee Strobel es una persona, un periodista estadounidense que, bueno, él tenía su pensamiento agnóstico y además era un investigador periodístico de crímenes muy famosos y tenía altos conocimientos de validar pruebas, evidencias, y entonces en esta onda de que la esposa pues también tenía como que, ¿sabe? Tenía esa inquietud acerca de la fe, porque bueno, todo su círculo familiar era gente de fe. Él se dio a la tarea de buscar evidencias acerca de por qué la fe no tiene ningún fundamento. Y resulta que él, buscando una evidencia, su veredicto fue que es inevitable no aceptar, es inevitable no aceptar la existencia de Cristo histórico y por ende habría que considerar todo lo que conlleva ese Cristo histórico que es la fe, la resurrección y el mensaje de salvación que trae las escrituras. Entonces él ahí abrió su mente y obviamente ahí a la persona, al uno abrir la mente, ya pues ya entra luz, ¿no? A la vida. O mira, para darle más contexto de personas que podrían, las que nos escuchan, las personas, los que nos estén escuchando, nosotros no somos expertos en esto, ¿no? Nosotros aquí estamos conversando de cositas que hemos leído, hemos visto por ahí y que parece interesante que la conversemos nosotros. Pero lo que es Lee Strobel, Josh McDowell y Lois Wallace, no sé si sabes quién es Lois Wallace, que Lois Wallace era un criminólogo, un investigador, un detective de crímenes en Estados Unidos, y él lo que hacía era investigación de las pruebas que se tendrían que realizar cuando sucedía una eventualidad criminal para determinar los hechos que sucedían en ese evento, para ver cuáles eran los testimonios de los testigos oculares, si coincidían, si no coincidían, a nivel investigativo. Este señor también era agnóstico, igual que Josh McDowell, pero Low, o sea, no sé si lo estoy pronunciando, o creo que es Low, es, ¿qué? ¿Va a ver? Es L-E-W, ¿sí? No sé cómo se pronuncia esa parte. L-E-W Wallace. Él era una persona, un investigador. Bueno, y él también determinó en investigación que los 4 libros históricos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan no se contradicen, sino que se complementan y que lo que le da más veracidad es que los dos no relatan de la misma manera. Todos tienen un punto de vista distinto de un mismo hecho y eso le genera más confianza a un investigador de crímenes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Si todos tuvieran una perspectiva exactamente igual, sería sospechoso. Claro. Ah, se pusieron de acuerdo para decir lo mismo. No. Estos 4 libros cuentan una historia, algo que sucedió en un mismo lugar, pero lo cuentan con ciertos detalles muy diferentes. Hay detalles que no se ven en Lucas, que sí se ven en otro libro, hay detalles que se ven en Juan, que sí se ven en otro libro y cosas así, y que eso es, lo que genera es una evidencia de testigos oculares, cuando ellos aplican ese método de testigos oculares para ir investigando y encontrar evidencias en los hechos que ocurrieron en ciertos eventos. Entonces, aquí podemos dar recomendaciones de dónde investigar acerca de la evidencia de la historia de Jesús y la Biblia. Bueno, Lee Strobel tiene un libro que se llama El caso de Cristo. Josh McDowell tiene una enciclopedia de estudio que se llama Una evidencia merita un veredicto. Y Josh Wallace tiene varios libros y varios ¿cómo se llama? Artículos acerca de este asunto que la gente lo puede conseguir en internet, pagar por esos libros y pueden, bueno, informarse, pues, para tener algo que decir acerca de este tema y también que puedan tener algún tipo de fundamento a la hora de hablar acerca de la evidencia y la veracidad de la escritura. Claro. Ah, está súper bien. Muchísimas gracias por... y complementar, sí, esa idea que queremos compartir. Acá rápidamente quiero leer comentarios. La escritura es la máxima autoridad del cristiano, incluso por encima de la tradición de la iglesia.
Saludos muchachos. Olegario, saludos. Bendiciones de Jelly. Me parece alguien conocido. ¿Quién más? Ok. Si a alguien le interesa estudiar algún pensamiento, con mucho respeto recomiendo estudiar el pensamiento de Cristo que está expresado en la Biblia. Creo que es la mente más inteligente que existe, Francisco Saad. Ok, sí, muy interesante. Gracias y sigan comentando cualquier idea que vayamos compartiendo. Es interesante que me diga, con mucho respeto, estudian a Cristo. Oye, se los recomiendo por el bien de todos. Sí, con mucho respeto, así que nadie se ofenda. Pero oye, nos hace falta. ¿Cómo haces, cómo haces tú para no confundirte entre tantos libros de la Biblia, antiguo y nuevo? ¿Cómo sabes, cómo te puedes asegurar tú que estás conociendo o viviendo lo que nos compete en este momento, vivir? Bueno, mira, la forma en como yo puedo abordar la escritura es de la manera siguiente. Primero, sin compromiso. Es decir, yo voy a leer la escritura porque quiero saber qué hay ahí. No quiero cumplir con nadie ni rendirle cuentas a nadie. Y quiero saber, quiero empaparme más acerca de este asunto. Y entonces eso es porque, es decir, yo no voy a leer la escritura porque en la iglesia me dijeron que tengo que leer la escritura para estar más en comunión con Dios y tener más esto. No, yo no voy a leerlo por eso. Porque si lo hago porque tengo que hacerlo, lo que vas a hacer es perder tu tiempo. Lo que tienes que hacer es que si en verdad te interesa saber de Cristo, si en verdad te interesa saber de la historia, de la historia, de la historia de todo este tema, de la cultura judía que envuelve a Cristo, pues tienes que leer la escritura, o sea, no hay de otra. Y que lo leas sin compromiso, es decir, el único compromiso que puedas tener es contigo mismo de poder no perder el tiempo, y sino que aproveches de, en verdad, conocer lo que estás haciendo, conocer lo que estás leyendo, pues. Entonces, fíjate, cuando tú lees el Antiguo Testamento, tienes que entender que estás leyendo una escritura netamente de una gente por allá en Oriente, ¿verdad? Claro. Ah, judíos, y esa gente tiene una cultura muy diferente a nosotros. Tiene pensamientos, formas de vivir muy Otros diferentes. tiempos. Entonces, son otros tiempos, otra cultura, y yo no puedo leer esa escritura, interpretarla o sacar conclusiones como un pensamiento, leerlo desde el punto de vista como yo, un venezolano, un colombiano o cualquier persona, porque lo que ellos dicen posiblemente significan muchas cosas diferentes a lo que yo pueda pensar que significan. ¿Ves? Entonces, ya por ahí es un dato importante de cómo abordar la Biblia, y para no confundirme, sin compromiso. Me imagino cuando tú dices confundirte, es como que voy leyendo y en vez de entender lo que hago es que mi mente se vuelve un 8 porque hay mucha información, hay muchas cosas extrañas que yo, para mí, extraño para la persona que lee, y entonces no logro entender. Me imagino que a eso se refiere confundir, ¿no? Sí, y esa confusión que existe entre el antiguo y el nuevo. Ah, bueno, pero lo que pasa es que la confusión puede existir cuando, como todo, cuando tú no sabes cómo abordar la escritura, pues. Cuando tú no Claro, sabes cómo es abordar la como escritura, pues. cuando tú tienes, te dan una tremenda hamburguesa, un tremendo perro caliente y, uy, y se ve súper vasta y rica y buenísima, pero como es tan grande, no sabes cómo entrarle. Y al final tú dices, ah, no, no me lo voy a comer, ya se me quitó el hambre, te desanima. Eso lo piensas tú nada más. No, pero el otro sí le echa dientes. No, pero No, quizás pero te no la... agobias, te agobias. Es decir, te agobias porque son cosas que no comprendes, son cosas que te estresan, y dependiendo de las circunstancias, no, mira, es dependiendo de las circunstancias. Dependiendo de las circunstancias y la disposición que tengas tú para leer, es decir, para investigar. Si tú tienes porque muchas personas, no sé cuál es tu caso, muchas personas llegan al conocimiento de Cristo o llegan a
relacionarse con el tema de Dios por necesidad, es decir, están pasando por una situación crítica, una crisis en su vida, bien sea crisis económica, crisis emocional, lo que sea, ¿sí? Entonces, llegan ahí buscando una esperanza, buscando algo que como que les alivie Claro. esa circunstancia de la vida. Entonces, en ese momento, créeme que tu, tu objetivo o tu prioridad, realmente la prioridad de una persona que está en ese punto no es entender la Biblia, no es saber la línea histórica de Jesús y todo su descendiente. Esa Claro, persona lo que está buscando es que alguien le lance un salvavidas porque se está ahogando en su propia miseria, bien sea miseria emocional, lo que sea. una respuesta. Exacto. Entonces, el gran error que uno puede hacer cuando uno se encuentra con una persona así es decirle, mire, usted tiene que orar, leer la palabra y bueno, lo demás que le puedan decir. No, porque esa persona primero ni siquiera sabe qué es orar ni cómo orar y tampoco sabe ni tiene el tiempo para estar leyendo la escritura, porque está tratando de sobrevivir a la circunstancia en la que está viviendo y lo que la persona necesita una luz de esperanza, una persona que lo escuche, una persona que diga, epa, cálmate. Así como tú, hay casi que 3.000 millones de personas en el mundo y no eres el único, y darle luz de lo que tú sabes, de lo que tú has aprendido, de lo que por gracia has recibido, darle a esa persona, pero no decirle, por ejemplo, ve y lee, porque lo que vas a hacer es matarlo, y la persona va a empezar a leer allí y se va a confundir porque no está para eso. Es Claro, como todo, tú no puedes mandar a una persona que está gateando que corra de una vez. claro, No, y lo que necesita esa persona en ese momento es amor, lo que necesita esa persona es alguien que le escuche, claro. alguien, y luego tú lo vas ayudando a que esa persona vaya fundamentándose para que lo que Dios vaya haciendo en su vida se vaya poniendo, se vaya edificando sobre algo sólido para que cuando no venga una recaída o otra tormenta, no vuelva otra vez a recaer. Pues. Claro, está súper interesante eso, porque sí, ya llegará, si llega el momento de seguir indagando y comprendiendo, y ahí viene el ánimo o quizás esas ganas de, "Ay, quiero aprender más y profundizar y saber, ¿no? Eh, es Mira, súper- ahí, mi- para Manuel, hay un pasaje que tú lo puedes ver, o sea, un ejemplo. El de la la mujer adúltera, el pasaje de la mujer adúltera. claro, ¿Sabes? sí, Bueno, sí, Jesús cuando la atendió, que se la llevaron para decirle, mira, esta mujer es adúltera, la encontramos en fornicación aquí y Z. Lo primero que hizo Jesús a decir a los demás fue que, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra y se empezaron ahí, desde los más viejos primero hasta los más jóvenes, ¿no? Cuando quedó la muchacha sola, Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Dónde que están los que te los condenan? que te condenan. Ah, ya vio, no, no están. Obvio que no están porque ya se fueron. Ahora vete tú y no peques más. Es decir, ni yo te condeno, es lo que él le aclaró. Claro, Dice, mira, que yo ni yo te condeno, no te preocupes, simplemente ve, corrige tu error y sigue adelante. No le dijo, métete en oración, en ayuno, para que entiendas más. Ve y léete la el Biblia, Antiguo claro, Testamento. ve Ajá. a la sinagoga, A la ya. sinagoga y allá, métete a gesto de penitencia, para que te arrepientas. Pecadora, no, no le dijo así. Recorre 7 veces el muro de Jericó y Lo que le dijo fue, mira, vete, no peques más, que ni yo te condeno, no hay ningún problema. Es decir, aprende de tus errores y eso es lo que te hace más sabio. Y no peques más, es decir, hazte sabia. Si ves el mal, apártate. Y ya, eso ah, es sencillo. No es una gran cosa. ¿Por qué? Porque esa persona está, ¿sí me entiendes? Está iniciando, a lo mejor ni siquiera había considerado leer la Biblia ni nada, pero en este momento se encuentra con Jesús y Jesús, en vez de decirle qué hacer, lo que le provee es luz en la vida, esperanza. Es decirle, ya va, no, nada está perdido, claro, calma.
Simplemente Le no lo dio, vuelvas a hacer. le dio Le amor, dio no esperanza. la perdonó, le dio amor y mira, aprende la lección, exacto. Por acá rápidamente para hablar sobre los comentarios. Olegario, excelente. Elizabeth, nuestra querida amiga Elisa, saludos chicos, excelente tema. Eh, Rosmi, en parte eso es cierto. Tener la mente, corazón y alma al momento de aprender a leer la Biblia, pero siempre pedir discernimiento para entender y nutrirnos de su palabra. Tarat, yo la verdad no entendía la Biblia, ahora es diferente, pero es cierto, se debe tener la claridad. Claro. Sí, para ver cómo es que se come la Biblia. Y es que si le interesa también leer, hay momentos de momentos. Hay personas, como tú bien dices, Nacho, que no están en el momento, que estaba hablando con una amiga en estos días y yo le comentaba sobre este tema y todo. Ella me dice, ay, ahora lo que quiero es como estar tranquila, en paz, poner un poco mis pensamientos en orden. Y bueno, ella decía que la vida le iba a ella enseñando y tal. Es una manera. Pero sabemos que ya, En parte. sí, es una parte, pero en la Biblia nosotros nos hacemos sabios, inteligentes para nuestro provecho y también para el provecho de los demás. Y en vez de nosotros ser parte del problema, llegamos a ser parte de No. la solución. Entonces, fíjate, estamos en el punto en donde estamos hablando de cómo abordamos la escritura sin que nos confunda o que eso más bien nos produzca un dolor de cabeza o nos produzca repudio hacia leer la escritura porque es tan estresante o es tan complicado que en vez de yo poder entender, lo que hago es confundirme más, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede? Todo es progresivo, es como todo es un aprendizaje progresivo y no debería haber apuro, es decir, no debería haber ni siquiera un tiempo de aprendizaje, porque cada uno aprende según el nivel de conciencia que tenga y el nivel que se le haya sido dado. Eso lo dice la escritura, cada uno condúzcase según lo que entiende, es decir, siendo fiel a la conciencia, pues. Entonces, ¿qué sucede? Cada persona lo que sí debe tener en cuenta es que si tú crees en Dios, si en verdad crees en Dios y quieres conducir tu vida por la línea de Dios, tienes que conocer a Dios, Claro, porque si no, tu fundamento va a ser muy frágil. Ahora, pero todo a su debido momento y según tus capacidades. Por eso es que enseñar fundamentos de la fe, así de que, mira, hoy vamos a hacer un curso y vamos a enseñar tal tema, y luego enseñamos el otro tema, y luego avanzamos, eso no sirve, porque cada uno tiene un proceso de aprendizaje diferente y lo que estamos haciendo es emular un modelo educativo que, que ya se claro. viene haciendo para enseñar una sola persona, enseñarle a 5 o 10 personas que piensan diferente, que tienen procesos cognitivos distintos, que tienen... No. ¿Qué es lo que sí debería enseñarse? Herramientas para abordar la escritura. ¿Cómo abordo yo un libro? Claro. ¿Cómo hago yo para poder leer un texto y que pueda yo extraer del texto lo que en verdad me vaya a ser útil? Sí, sí, claro, he escuchado, como tú estabas comentando, ese tipo de situación que se presenta mucho en reuniones cristianas de, bueno, ahora todos acá vamos a, sí, a hacer este tipo de actividad con estas personas y cuáles son los elementos que hay que cumplir para que se pueda cumplir eso de ganar a alguien o que un amigo, un familiar sea salvo, sea salvo. Son intenciones muy buenas y todo, pero cada quien tiene su proceso y su momento y su etapa. Uno sí, uno no puede generalizar porque somos personas totalmente distintas, no nos podemos comparar con los otros y cada quien está en su momento y haciendo distintas actividades y trabajos es loco. Pero lo que sí es Y importante, cada quien aprende de una forma diferente. O sea, no todo el mundo tiene el mismo
proceso de avance, no todo el mundo aprende al mismo tiempo. Unos aprenden visual, otros aprenden escuchando, otros aprenden haciendo. Y no puedo pretender que todos van a aprender porque yo soy muy buen profesor y bueno, si soy muy buen profesor voy a comprender que cada uno aprende de manera distinta, ¿no? Sí, exacto. Y que uno, no sé, tiene también distintas habilidades también o talentos y qué sé yo, ¿no? O capacidad. Eh, lo que sí es importante es a la hora de interpretar la Biblia, tener una hermenéutica que quiere decir un arte de interpretar y explicar correcta, sana, no contaminada por prejuicios o conceptos preconcebidos que hemos venido aprendiendo del entorno o de la historia. Debemos asegurarnos que esté sana, que esté bien fundamentada en Cristo y que sea de una manera bastante objetiva a la hora de uno aprender, entender o leer algún pasaje. ¿Cómo haces tú para asegurarte que tu hermenéutica o tu manera de interpretar no esté contaminada de algún prejuicio o algo que venimos arrastrando por doctrinas cristianas que hay miles? Claro, yo he aprendido, esta es una de las cosas que por lo menos el pastor Rafael Aguilar te ha comentado, y no solamente él, sino que se lo he escuchado a otras personas y también a personas no cristianas, que es cuando tú vas a abordar algún texto, algún libro o alguna información, tienes para interpretarlo, tienes que llegar sin conclusiones preconcebidas. Es decir, tú no puedes llegar a leer la escritura ya con algo preconcebido en la mente porque vas a condicionar lo que lees a lo que ya tú tienes en la mente, a lo que ya tú crees, entonces va a ser una interpretación contaminada. Ojo, no quiere decir esto que tu interpretación va a ser la más efectiva si lo haces de esta manera, no, pero por lo menos va a ser la más sincera, Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando tú vas de una forma más sincera e interpretas de manera sincera algo? Bueno, que estás dispuesto a reconocer que posiblemente puedes estar equivocado. Y eso te permite que cuando tú encuentres un fundamento que te provea luz en ese tema, no te cueste a ti desaprender para aprender y entonces eso te permite avanzar y crecer en el conocimiento. Pero cuando yo voy a leer o voy a escuchar a alguien o voy a ir a escuchar la palabra con alguien o voy a escuchar un tema en internet, pero ya yo voy con conclusiones preconcebidas porque en mi iglesia se habla así, porque mi pastor dice que esto es así, porque esta persona que es una eminencia en el conocimiento me dijo que esto era así, y yo escucho otro, lo más probable es que va a ser muy difícil que yo logre aprender de esa persona. Porque ya yo voy con conclusiones preconcebidas, ya yo voy con algo que digo, bueno, esto es así, esto es así, esto es así, y si alguien dice lo contrario, lo reboto. hierro, me lo reboto, claro. Entonces, no, yo tengo que ir dispuesto a escuchar, porque yo no me la sé todo y posiblemente y soy humano, y aunque mis fundamentos sean muy buenos, hay la posibilidad de que hayan otros fundamentos y pueda desmontarme lo que yo tengo y adquirir un conocimiento más claro, más evidente, más fundamentado, más sólido. Y yo digo que el objetivo es ese, que uno logre conocer con más claridad cada día a Dios, a Cristo, pues. Claro, claro. ¿Qué sucede? Eso conlleva que tú tengas la capacidad de reconocer que estás pelado, de que estás equivocado. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que doblegar tu orgullo, tu ego, y decir, cónchale, lo que yo entendía por 15 años, ahora un chamaco, un chamo menor que yo, por ejemplo, me está diciendo que no es así. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y me es difícil decir que es verdad, que estoy equivocado y que una persona que supuestamente es menos sabio o algo así, me está demostrando, porque no es que simplemente lo dice él, es que lo está demostrando y entonces es difícil para muchas personas doblegar ese orgullo y decir estoy equivocado y ahora estoy aprendiendo. Claro, no es fácil, no es cosa fácil. Hay que tener esa humildad para estar abierto siempre a aprender.
Claro. Y siempre y cuando... Y es bueno, lógico porque la escritura dice que la humildad precede la sabiduría. Es ah, decir, si tú quieres hacerte más sabio, tienes que estar dispuesto a mantener o a ejecutar la posición de humildad, que la humildad es simplemente estar dispuesto a dejar pasar por alto cualquier ofensa o algo así y estar dispuesto a reconocer tus errores. sí, claro. ¿Y qué produce eso? Avance, crecimiento. Claro, porque vas a sacar algo que no te permite avanzar para que entre algo que sí te abre más, te ensancha el pensamiento. Exacto, si en cambio yo enfrasco, me enfoco en que no, yo tengo la razón y lo que digo es verdad, eh, no crezco, me quedo estancado y listo. ¿Cómo vamos a querer tener resultados distintos si siempre tenemos la misma mentalidad y nos cerramos? Es un peligro y vemos los resultados en líderes políticos, presidentes que no reconocen, y a uno le pasa también, uno no reconoce su error por ego, por creérsela, por inseguridad también, y no se avanza, no se toman decisiones fuertes, contundentes para avanzar. Rosmi dice, la Biblia nos confronta también, claro. Eh, Yuleike, ser humildes, prudentes, sabios y obedientes. ¿Ok? Claro, muy importante a la hora de abordar la Biblia. Tener el corazón correcto, que es el principio de la sabiduría. Bien interesante lo que dice George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, considerado indiscutiblemente padre de la patria. Él decía que es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Decía Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia. Del contenido total de este libro razona lo que puedas, y el resto acéptalo con fe. Y vivirás y morirás siendo un mejor hombre. Dice él que fue quien abolió la esclavitud acá. Para que vea el efecto que hace la Biblia y en nuestro corazón. Nos hace ver todo con luz, con claridad para el bien de todos. No solo propio, sino de nuestro entorno. Isaac Newton, físico, encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Napoleón Bonaparte, ya casi termino, no los quiero aburrir. La Biblia no es un mero libro, Sigue, sino sigue. una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Y Immanuel Kant, el filósofo consideró la Biblia como una fuente de sabiduría para el comportamiento ético. Dice, la existencia de la Biblia como texto para el pueblo es el más valioso bien que posee el género humano. Todo intento de menospreciarla constituye un crimen contra la humanidad. Wow, imagínate, considera un crimen el ignorarla o el menospreciarla a ella. Bueno, es un poquito exagerado también, ¿no? Esto todo depende del contexto en que lo haya dicho, Sí, pero, pero es como una forma figurativa de expresar de repente, no sé, las consecuencias de no hacerlo, por ejemplo. Pero yo creo que, por ejemplo, si lanzamos la pregunta aquí, ¿vale la pena leer la Biblia? Independientemente de si eres cristiano o no, claro que vale la pena leer la Biblia. Es decir, es un libro sumamente milenario que ha soportado la prueba del tiempo, que eso es muy difícil, que soporte la prueba del tiempo un escrito por alrededor, más de... ¿Cómo? alrededor del mundo, en todo el mundo entero. Exacto. Soportar la erosión del tiempo, la erosión de la manipulación también de la escritura. Entonces, es un libro interesante que, bueno, para el que cree o para el que no cree, es como que de manual que debería leerlo. De manual debería leerlo. Y entonces, para los que creen, ¿verdad? Porque nosotros le hablamos al trigo, no le hablamos a la paja. Entonces,
les recomendamos, por ejemplo, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, cuando alguien pregunte, ¿para qué leer la escritura? Usted le responde, bueno, mira, es útil para enseñar. Qué vas a enseñar? Bueno, principios de vida, principios que te van a servir para tu vida personal, para tu vida en familia, para tu vida en el trabajo, fuera de religiosidad, ¿no? Claro, Son para principios la que tú puedes trivialidad de aplicar, la vida. exacto, son principios para la vida. Para instruir en justicia, que eso es muy interesante, instruir en justicia. Es decir, es para poder transmitir algo de manera de que esa persona pueda recibir lo que necesita, lo que está necesitando en ese momento. No lo que quiere ni lo que él espera, sino lo que necesita. Es como cuando los padres de uno le decían a ciertas cosas y uno como que eso no le agradaba, pero es que eso es algo que necesitábamos. Claro, ¿Ves? sí, sí. Para Bueno, bien. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí hago una pregunta porque creo que es válida para poder seguir con este tema, y es, ¿nosotros como seres humanos somos seres perfectos o imperfectos? ¿Qué dirías Imperfectos. tú? Imperfectos. Sin, Bueno, sin yo Dios. digo que, yo digo que, ya va, pero el ser humano fue creado por Dios. Claro, Tú naciste, yo no pedí nacer. claro. A mí no me invitaron a este mundo, a mí me trajeron. Bueno, a mí no me No me dijeron si yo quería venir, a mí me trajeron. preguntaron, claro. ¿Ve? Yo creo que nosotros somos perfectos, y aquí va de repente generar alguna controversia. Nosotros somos perfectos, ¿por qué? Porque somos una creación de Dios, perfectas. Nuestras debilidades como seres humanos son parte de nuestra perfección. ¿Por qué? Porque nuestras debilidades es un instrumento que Dios utiliza para enseñarnos a nosotros y nosotros poder crecer en el conocimiento y en la vida. ¿Cómo sabes tú que vas bien o que vas mal si no te equivocas? No hay forma de saber si no te equivocas. Si siempre vas Claro, bien, ¿cómo sabes tú que vas bien? Es ilógico. No funciona así de esa manera. ¿Ves? claro. Sí, o Y Dios dice que se perfecciona en nuestra debilidad. claro, cuando uno sale de su burbuja, su comodidad y sale a la calle, a la vida y a lidiar con otras personas, ahí uno pienso que se da cuenta, ¿no? Claro. Como cada uno. Nosotros somos nosotros somos perfectos. Y nuestras debilidades, que son los que nos conllevan a cometer errores, son parte de nuestra perfección como seres humanos. El decir que somos seres imperfectos es una contradicción a la naturaleza de Dios, porque sería entonces decir que Dios crea seres imperfectos. Claro, Si nosotros creemos en un Dios, y en un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, ¿verdad? Y que es perfecto y no se equivoca, entonces esa premisa me tiene que dar a entender a mí que todo lo que Él crea es perfecto. Y si nosotros somos creación de Él, somos perfectos. Que tengamos debilidades, porque esas debilidades es la que nos permiten aprender y crecer, es porque esas debilidades son parte de nuestra perfección. Entonces, claro, ¿qué sucede? Nos han vendido, ¿verdad? El maletín de que somos seres imperfectos y que tenemos que aceptar a Dios para poder ser perfecto y que Él se vaya sí, está bien, pero lo están vendiendo desde un punto de vista en donde yo estoy diciendo que Dios creó algo imperfecto y que tengo un modelo a seguir, que yo nunca voy a alcanzar ese modelo porque es imposible, y que tampoco es así, porque es que ya yo soy perfecto. Cuando yo entro en el conocimiento de Dios, yo abro mi mente y empiezo a ver que todas estas debilidades que yo tengo son parte de mí también. Yo nunca las voy no, que ya yo no quiero. Porque Pablo le dijo a Dios, no, mira, quítame esto
¿Y qué le dijo Dios? Bástate en mi gracia, Claro, porque yo no te voy a quitar eso que tú tienes, que es tu debilidad, que es por donde yo voy a poder perfeccionarme en ti. Eso es parte de la vida claro. de, eso es parte de la vida de Pablo. Y era lo que Dios usaba para que él pudiese mantenerse. Entonces, nosotros somos perfectos. Nosotros somos una creación perfecta. Y con debilidades, sí, tenemos debilidades, pero esas debilidades son las que nos hacen conscientes a nosotros de que somos seres humanos, de que estamos en Dios para poder aprender y corregir y avanzar. Así de simple. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando abordamos la escritura, bueno, segundo de Timoteo 3:16, ¿para qué es la escritura? Para enseñar, para instruir en justicia, para corregir, a fin de que, el hombre de Dios, ¿verdad? Sea Perfeccionado. perfeccionado, sea perfecto, enteramente instruido en toda buena obra. Entonces, esto es importante porque la escritura es para eso. Y aquí surge como una paradoja. La escritura es para leerla o para esto que nos dice acá. Claro. Eh, sí, para mí es, como tú estabas comentando anteriormente, yo siempre lo he visto como cuando tú compras cualquier electrodoméstico, cualquier cosa, cualquier elemento eh, que necesita armarse no sé, o instalarse, viene con un manual de instrucciones que lo hizo quien la elaboró, quien lo fabricó. Y él bien sabe cómo funciona para sacarle el máximo provecho y que haga o lleve a cabo su diseño. Es lo mismo con la Biblia. Dios, quien nos creó, nos dejó eso porque Él bien sabe cómo nosotros funcionamos a cabalidad para llevar a cabo el diseño que él nos ideó desde un principio en la creación. Y ahí es donde está establecida su palabra y su palabra es espíritu y el espíritu es lo que nos da a nosotros verdadera vida abundante, vida verdadera, nos da sabiduría, nos da identidad, nos refleja a nosotros, nos muestra quiénes somos en realidad en Cristo y, y nos anima a seguir. Por ejemplo, en mi caso, a mí me ha dado la sabiduría, la inteligencia, la identidad, el amor propio, el amor hacia los demás, amor incondicional. Me ha dado todo lo que necesito para vivir de una manera real, verdadera. Y que hay que también tener algo bien en cuenta, que es que lo que estaba comentando anteriormente es el contenido es espiritual, es espíritu. Para interpretarla, conocerla a cabalidad, a profundidad realmente, hay que leerla, estudiarla, interpretarla igual, de igual manera, de una manera espiritual, porque es espíritu. No se puede mezclar lo natural, lo externo muchas veces con la Biblia, sino hay que interpretarla también desde un punto de vista bien profundo o espiritual, porque es espíritu. Entonces, Pero tú le dices eso a alguien que está empezando y va a quedar fly. claro, bueno, el que es del espíritu lo puede agarrar, pero, pero pues sí, acá estamos hablando con personas creyentes, acá están conectadas personas creyentes y que no son tan creyentes, es para los que les sea de provecho. Porque todo es Eh, progresivo, es decir, todo es progresivo. Todo tiene todo tiene su justo momento, su momento específico para cada el persona. crecimiento Entonces, lo da Dios, ¿no? por supuesto, pero una persona que se inicie, o yo lo digo porque cuando yo me relaciono en la vida cotidiana con personas que X con la Biblia, porque ellos están en su mundo y obviamente nunca han tenido ese contacto, ese interés, claro, me he dado cuenta que cuando tú hablas, cuando uno se acostumbra a hablar de forma normal acerca
de las cosas que son sobrenaturales, te abre muchas puertas a poder comunicar un mensaje porque las personas entienden, comprenden lo que le estás diciendo. Entonces, con respecto a la Biblia, vale la pena leerla, así como vale la pena leer cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque tienes que abordarlo con las herramientas en cómo se aborda cualquier otro libro, porque es un escrito también. Tiene un estilo literario, tiene una forma de escribir, hay un mensaje detrás de cada texto porque hay un autor que quiere comunicar algo. Obviamente, cada autor fue inspirado por Dios, pero cada autor era un ser humano y utilizó herramientas de un ser humano para escribir y enviar un mensaje. Entonces, cuando una persona lee algo, tiene que leerlo con la finalidad de entender cuál es el mensaje que quiere transmitir ese autor, ese escritor. ¿Cuál es el gran error que desde las tarimas se comete? Que se espiritualiza mucho algo que no es espiritual. Por ejemplo, las técnicas de escritura son técnicas de escritura aquí y en cualquier otro libro. La comprensión lectora es comprensión lectora aquí y en cualquier otro libro. La sensibilidad espiritual te la da cuando tú vas conociendo a Dios, cuando tú vas entendiendo quién es Dios Claro. y vas entendiendo cómo funciona, cómo opera Dios, cómo se desarrolla Dios a través de la vida de cada uno de los autores, cómo trabaja Dios en la vida, en el mundo, y conociendo esa figura de Dios, entendiendo que Dios es Dios y Él hace las cosas porque es una naturaleza de Dios, pues, no es una naturaleza humana. Pero para comprender eso es inevitable que hay que tener una mínima comprensión lectora, así como cualquier otro libro tú vas a abordar. Por ejemplo, para abordar un escrito es importante saber identificar cositas claves como quién está hablando, en dónde está hablando, a quién está hablando ese autor, si es que es el autor que está hablando, es simplemente un hecho desde un punto de vista de un espectador, cuál es el contexto histórico en que se está desarrollando esa escena, si eso que está diciendo allí me lo está diciendo a mí que lo estoy leyendo hoy, o se lo está diciendo a esas personas que estaban en ese momento, en esa época, en ese lugar en específico. Entonces, eso es importante poder comprenderlo, No, tiempo. poder ayudar a alguien que lo comprenda, ¿ves? Para que él después pueda generar o inferir cuál es el mensaje que la persona que escribió quiere transmitir. Sí. Porque quizá esa persona en ese libro está comentando una experiencia, un momento dado que quizá para ti no sea algo viable en el momento, sino fue que sucedió en un momento específico, quizás no se repita o no sea viable hoy en día. Es Exacto. como, ¿y qué sucede mucho en la Biblia? Algo, consejo que daba Pablo en el Antiguo Testamento a personas que habían hecho algo, un hecho específico en ese momento, le estaba hablando a ellos, ¿no? Por eso es que yo lo estoy haciendo o alguien lo hizo y no, o sea, claro, ahí creo que también si hay que tener, Dios nos ha regalado también un poco la inteligencia, el sentido común, la lógica, para ubicarnos en tiempo y espacio y evitar ese tipo de cosas. Pero lo que sí es un poco delicado es tener tantas mezclas de antiguo, nuevo, y si hago un poco de esto y un poco de lo otro. He visto también casos hoy en día dentro de muchos creyentes que quizás para espiritualizarme más o para avanzar o madurar, nos vamos por el canal quizás incorrecto de irme a los principios, a lo que se aplicaba antes, en el comienzo de todo. Y, y de esa forma quizás yo esté como más cerca del el comienzo de la historia de la fe y de la creación. Y no necesariamente creo que ese sea el camino, pienso yo, sino que
Dios, él estuvo ayer, está hoy, va a estar siempre porque no lo limita a nada. Y, y que Él en este momento nos está hablando a esta generación, en este momento de una manera específica, diferente, porque cada generación es distinta, no se puede comparar la generación X con la Z, con la que está hoy en día. Cada una tiene sus características, entonces debemos ubicarnos en el tiempo y espacio del hoy para así saber interpretar qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy en este momento. Y de esa forma vivirlo, no irnos atrás, no irnos hacia atrás. Bueno, Pero tampoco, habría que preguntarles a ellos por qué lo hacen, ¿no? Preguntarles y escucharlos a ver por qué razón toman esa decisión y dependiendo de lo que ellos digan, pues uno valoraría eso o lo tomaría en cuenta o simplemente lo respeto y chévere, pues, pero sería interesante escuchar por qué lo hacen, ¿no? Hay mucha gente hoy en día, por ejemplo, que la gente que, para poner un ejemplo muy común, la gente que guarda el sábado, el sí, sabbat, claro. habría que preguntarle por qué lo hacen. Y sería interesante escuchar su punto de vista. No, mira, se hace por esto, por esto, por esto, y bueno, habría que escucharlo y estar abierto a aprender. Sí, bueno, en el antiguo, eso era, creo que hubo un tiempo que era un mandato de Dios, guardar el sábado, creo, eh, estaba en la ley. Pero bueno, claro, se respeta, tengo mi punto de vista, por algo tampoco lo puedo compartir, pero Habría que escuchar, habría que escucharlos. O sea, cada persona que se relacione con uno y que te diga o que te saque el tema del sábado porque lo practica, habría que preguntarle, ah, ok, pero ¿por qué lo practica? ¿Por qué lo hace? hay ¿Por qué decidiste incluir eso en tu vida? Y entonces uno escucharlo y estar abierto. otro elemento que también está en la Biblia, en el Antiguo, es acerca del diezmo. Hay muchos temas que creo que hay que abordarlo en otro día porque si no se nos hace el lunes acá. Pero sí, por ejemplo, el diezmo. Por ejemplo, ir a la iglesia todas las semanas, 7 veces, una vez a la semana, los domingos. Hay que ir a la iglesia una vez a la semana los domingos. Son cuestiones que son buenas porque es una organización, Claro, pero, pero por ejemplo no es algo así que hey, o el diezmo, son elementos delicados que hoy en día es muy común, pero que quizás puede servir de traba en muchas ocasiones para uno conocer un poco más, que lo he visto. Por ejemplo, llega alguien como estamos comentando, con una respuesta, un mensaje de aliento, de esperanza, de fuerza, y salgo yo con el diezmo, que el diezmo hay que hacerlo, que sí, y te buscan pasajes para Dios te reforzar. va a bendecir y te va a quitar esos problemas que tienes si diezma. Dios, eso que estuvo en la Biblia en un momento dado, sí, todo, pero era un... No sé, no lo sabemos porque ese sería otro tema, pero este, lo que sí hemos visto es que se ha comentado y hemos escuchado que mucha gente le dice a la gente que de repente está acercándose a tener un contacto con Dios que, mira, ve a orar. Y claro, la oración está en escritura. Mira, tienes que ofrendar. Bueno, la ofrenda está en escritura, es bíblica. Tienes que diezmar. Bueno, el diezmo es bíblico. Mira, no tienes que dejar de congregarte como algunos los tienen por costumbre. Es bíblico. Claro. Ahora, la expresión, tienes que ir a la iglesia, no es bíblico. Pero ese sería otro tema. Pero eso no es bíblico y es contradictorio al mismo lenguaje de la escritura. Cuando la escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Claro, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, entonces cuando tú dices ir a la iglesia ya te estás contradiciendo tú como hombre de fe. claro. Entonces ahí ya se puede ir y picar y se extiende ese tema, que es un Está- tópico que podemos tocar porque está en la Biblia
pero que, bueno, ya se desarrollaría en otro momento, pero ahí se encuentran muchas cosas así, pues. Entonces, Claro, hay, mira, lo que pasa es que sucede, porque la gente llega a la escritura con ideas preconcebidas de lo que ha escuchado, de lo que ha aprendido y de lo que cree. Uno tiene que llegar limpio, es decir, sin ideas preconcebidas a estudiar la escritura, con objetividad. como un investigador. Como un investigador. Si yo voy con conclusiones ya hechas, no voy a poder extraer conclusiones nuevas porque ya tengo Claro, conclusiones hechas en mi mente. Yo tengo que llegar, y si voy a estudiar la escritura, tengo que estar abierto a lo que pueda suceder. Y, sí, y digamos que interpreté mal, bueno, pero fue algo sincero, algo que en verdad yo interpreté y me va a permitir a mí esa sinceridad, oye, que si encuentro un fundamento mejor, bueno, desaprender esto y aprender lo nuevo. claro, Y que ya, sí. tampoco es la gran cosa. Claro, sabemos que este también es otro tema, está, bueno, hablando de eso, del ayuno, por ejemplo, el diezmo, que está, es algo que todo obrero es digno de su salario, todo trabajador, pastor, cualquier persona que se dedica a eso. Eso sí, ese tema es muy interesante. Uf, claro, entonces ellos tienen que sobrevivir, comer y necesitan de Claro, una ayuda, yo también. Yo claro, también. todo, claro. Pero no, por mi parte no, en este momento, no es que le estemos cobrando, no, pero si pueden ayudar, no, pero por ejemplo, sabemos que sí tienen sus necesidades, pero me llama mucho la atención la actitud de Pablo, que él decía que él no quería aprovecharse de ese derecho que tenía de, de adquirir o obtener un beneficio económico por predicar o dar a conocer la buena noticia de Cristo, sino que su recompensa era hacerlo de una manera gratuita, qué loco, para no ser carga de nadie, decía, era su punto de Porque vista. tú das lo que tienes. Tú das Claro, lo que tienes. Y en ese momento, si hasta él lo decía, pues, ¿por qué no en este momento? ¿Sí me entiendes? Cuando ya, por ejemplo, bueno, eso sería otro tema, que lanzaríamos preguntas como que, imagínate tú, en estos tiempos debería existir estas estructuras eclesiásticas en donde existe el pastorado, el discipulado, o eso ya es algo que debería haber cambiado porque ya son otros tiempos. Son preguntas abiertas, ¿no? No estoy afirmando nada. Son preguntas como que, mira, debería existir estas estructuras eclesiásticas como el pastorado, la gente que dice ser apóstol y todos esos sistemas piramidales que existen a nivel de organizaciones eclesiásticas, que si los discipulados, que si liderazgo, esto, que el liderazgo, que las coberturas. Entonces, eso debería existir. Primeramente, eso existió, eso tiene su principio a nivel escritural, eso debería haber cambiado en algún momento. ¿Por qué en este momento existe eso? Esas son preguntas interesantes para ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque uno ve que hoy en día hay tanta gente como ovejas en un rebaño, pero no evolucionan, claro, no crecen. O sea, todos los domingos van a un lugar, pero no crecen. Son tan dependientes de esa rutina dominguera de ir que no cada, crecen. cada domingo, una vez a la semana, todos los domingos, una vez a la semana a la iglesia, porque, por ejemplo, creo lo que he leído, quizás esté equivocado, pero no es que se nos impone, obligue que tiene que ir uno todos los domingos o reunirnos. Ok, creo que, no sé si están ahí, eh, se, se quedó pegado. Ok, yo creo, a José Ignacio Cele. Sí, están allí conectados, que creo que la imagen. Ah, se salió.
Bueno, yo creo que ya es hora de irnos despidiendo. Está muy buena la conversación, pero todo inicio tiene su final. Voy a volver a invitar a José Ignacio para darnos la despedida. Eh, Vamos a ver si aparece José Ignacio. Ojalá que no haya sido por temas de energía eléctrica. Hay luz allá, ¿no? En Barinas. Olegario Romero, todo lo que hizo ha sido perfecto y bueno en gran manera. Bendiciones, hijita. Bendición, Madre Bella. Vamos a ver si quizás a José Ignacio puede ser que si se le haya ido, no sé, tuvo algún problema de conexión. Ok, acá lo estoy volviendo a invitar, si no, yo creo que ya en Instagram nos está sacando. Ya llevamos mucho tiempo. Ok. Bueno, no fue posible conectarme de nuevo con José Ignacio, querido Nacho, pero ya damos por finalizado este live. Muchísimas gracias a todos por participar, por conectarse y regalarnos de su tiempo para escucharnos. Eh, Esperamos que sea de algún provecho y aporte para ustedes. Tengan un feliz inicio de semana, agradecidos, confiados con Dios, amando a aquellas personas que se nos hace difícil amarlas, no nos las pone tan fácil, haciendo el bien a quien nos hace el mal, porque el bien siempre termina venciendo el mal, la luz disipa la oscuridad. Dios los guarda, bendice, los quiero muchísimo y José Ignacio, ya, ok, detalles técnicos, ya vuelvo. Ya me estoy despidiendo, eh, porque también se nos ha hecho bastante tarde y las personas también necesitan ir a trabajar mañana. Ah, bueno, muchísimas gracias, los quiero muchísimo y hasta la próxima. Chao.